Hoy, en Palabra y Vida, bien, pues nosotros hemos visto ya las tres instituciones de Israel: templo, sábado y la ley. Y la mayoría de las discusiones de Jesús con los fariseos, con los saduceos, con todo el mundo giraba alrededor de estas tres realidades. Sea por razones políticas, sea por razones sociales, culturales y sobre todo religiosas, alrededor de estas tres instituciones giraba la discusión de Israel. Jesús, ante las tres, tenía una reacción, incluso ante la ley. Por ejemplo, ustedes tienen un cuadro donde habla de cómo Jesús radicalizaba la ley. En el capítulo 5, Jesús va a hacer una breve enumeración en el discurso de la montaña sobre la ley. Se les dijo a ustedes, no matarás, pero yo les digo. Él es el nuevo maestro de la ley que viene a decir, pero eso no es así, no es solo no matarás. Es como que digan, yo no maté a nadie. No, tú no mataste a nadie. No matarás implica que no te enfades con el hermano, que no le digas imbécil, que no hagas violencia sobre él. No importa que no llegues a matarlo. No es no solamente no matar, es caminar hacia la paz, hacia la armonía y hacia la edificación. Se les dijo, no cometerás adulterio. Eso quiere decir, bueno, pero no me acosté con ella. No, no es eso. Te está pidiendo que tú seas capaz de tener una mirada pura con las demás personas. Cualquiera que mire a una mujer deseándola en su corazón, eso es lo que les digo yo. O sea, que tienda hacia la pureza en su corazón. El que repudie a su mujer, que le dé acta de divorcio. Le dice, pero yo les digo que no es así, que el que le da divorcio y se une a otra persona comete adulterio. Tenga cuidado con estar tendiendo a que el matrimonio es cualquier cosa que se puede romper por cualquier razón. Eso no es así. No fue así como entramos en este contrato. Tampoco podemos salir de él así nomás. Y así no perjurarás. Dice, no jures, ni siquiera digas, es que tu hablar sea un sí, sí, no, nada más. No te pongas a jurar en vano. No te pongas a hablar en nombre de Dios, ni hacer juramentos que no son necesarios. Tu palabra tiene que ser la palabra de la verdad. No hace falta jurar. Tienes que tender a la verdad. Y la verdad, cuando digas sí, es sí. Y cuando digas no, es no. No hace falta jurar. Lo que hace falta es que digas siempre la verdad. Sea sí o sea no. Se le dijo ojo por ojo y diente por diente. No. Dale al hermano. Al que te pide, dale. Al que te pide prestado, préstale. Y al que te pide que le acompañes una milla, acompaña a los dos. Significa no solamente es cuestión de cuestión de que tú tienes derecho a vengarte. Tú tienes un deber con el hermano, incluso con aquel que te hace daño. Perdónalo, ayúdalo, acompáñalo, compréndelo. O sea, el camino no es solamente no hacer lo malo. Una religión así es una religión simple y no es una religión que transforma para nada. La religión tiene que ayudarte a tender, a caminar hacia el lado contrario completamente del que consiste el pecado. No solamente llegar siempre al bordecito y llegué aquí. No, salte del borde. Camina hacia otro lado. No hace falta que llegues siempre a la esquinita para que estés borderline con el pecado. Aléjate de él. Vete para otro lado. Haz el bien, ocúpate. Tienes que estar tan ocupado de hacer el bien que no tengas tiempo para hacer el mal. Amarás a tu prójimo. No. A tu prójimo es fácil amarlo. Ama a tu enemigo. Ama al que te hace mal, al que te desea mal. A ese hazle bien tú. No solamente porque en una va a decir, ¿de qué vale que hagan bien a los que le hacen bien a ustedes? Eso lo hacen los paganos también. Un ateo hace eso. Seguramente Hitler o Trujillo a sus cercanos, a sus familiares, los debió tratar bien seguramente, a los que les quería bien, a los fieles, él le respondió bien. Y eso no quiere decir que no, tiene que ser al que te hace daño a ti, al que te quiere mal. A ese enemigo, a ese tú tienes que hacerle el bien. Jesús aquí en la ley
viene a radicalizarla como también el templo y el sábado. De hecho, Jesús pasa de las instituciones y en cada una de ellas pasa Jesús a ser Él, la plenitud de cada institución. Ya no hay templo. El templo es Cristo. Dice el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Y Jesús dice, cuando en un momento echó fuera a todos los mercaderes del templo, ¿se acuerdan? Él llega allá, saca a todos, comienza a tirar las mesas de todo el mundo, para afuera de todo el mundo. Y cuando le preguntan que por qué hace eso, él dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Pero él hablaba de su cuerpo. El nuevo templo es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí está la Shekinah. Ahí está la presencia sagrada de Dios. Donde hay varios reunidos en el nombre de Jesús. Y es un nuevo templo. ¿Dónde está Cristo? Donde están los cristianos reunidos en su nombre. La nueva realidad. En donde él hablaba de su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Dice 1 Corintios. El cuerpo de Cristo es la iglesia y Cristo es su cabeza. Por tanto, un nuevo templo, una nueva iglesia, una nueva realidad. Ya no hay adoración en lugares. Ahora la adoración es en espíritu y en verdad. Llega la hora, y ya está aquí, de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. San Pedro, en la primera carta, en su primera carta, en el capítulo 2, dice, acercándose a él, piedra viva desechada por los hombres, preciosa ante Dios, también ustedes, como piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Qué hermoso San Pedro, que nos dice que cada uno de nosotros es como una piedra viva. Qué imagen tan bella, una imagen sacerdotal en donde ya no hay templo, en donde el templo somos nosotros, somos templos del Espíritu y cada uno una piedra, que cuando nos unimos formamos un templo espiritual. Qué cosa tan bella, en donde ya no hace falta templo. Nos destruyen todos los templos, no importa. Para destruir la iglesia tienen que destruirnos a nosotros, porque nosotros somos la iglesia. La iglesia es la gente, la iglesia son los creyentes, nuevo rostro. Ya no es el templo. Ya, por eso Jesús, cuando le muestran el templo, él, destruyan ese templo, y yo lo reconstruiré en 3 días. Él hablaba de su templo. Él hablaba de la verdadera religión, el verdadero culto. Nosotros los católicos construimos templos. Construimos templos para allí reunirnos, para hacer iglesia allí. Pero no necesitamos del templo. El templo lo usamos como lugar que facilita el vivir como iglesia. Pero podemos hacerlo en el patio, podemos hacerlo en cualquier lugar. Podemos reunirnos. Y la iglesia ahora se organiza aquí donde puede, se organiza en templos para poder reunirse. Pero no es el templo, no son las piedras. Las piedras somos nosotros. Ese es el nuevo templo. Y es así como entiende Jesús la novedad de la institución templo. Sábado. ¿Por qué tus discípulos no respetan el sábado? ¿Por qué ustedes recogen gavillas? ¿Por qué las recogen en sábado? No se puede. Está prohibido. Y él mismo se autodenomina el Señor del sábado. Yo quisiera entender en la cabeza de ellos qué pudo haber habido. ¿Qué pudieron pensar cuando Jesús, que hace curaciones en sábado? Jesús no viene a tratar de hacer un diplomático. Jesús en una le presentaron un hombre con una mano seca. Era sábado. Está prohibido. Todo el mundo estaba acechando a ver si curaba a alguien. Una persona polite podría haber dicho, ven mañana. Y mañana te curo. Y ya. Pero él miró a todo el mundo
con rabia, y lo puso de pie. Y dice, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Dejarlo solo así o hacer el bien sobre él? Todo el mundo callado. Y para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder. Y le cura la mano en sábado. Hay que matarlo. ¿Por qué hay que matarlo? Porque hizo el bien. Hay que matarlo porque hizo el bien. Él es el Señor del sábado. El sábado es una finalidad. Es un medio para poder darle culto al Señor. Como el domingo. El domingo a ti no te dejan, te dicen que no vayas al trabajo. Y de hecho los judíos lograron esto, lograron en el mundo laboral norteamericano, y el sábado también. Entonces el sábado también. El fin de semana, el sábado para los judíos, para que no digan, y el domingo para los cristianos. Y tú no trabajas durante el fin de semana para darle culto a Dios. Pero tú y yo muchas veces podemos hacer la tentación de, ay hombre, día libre, fiesta, es más, fin de semana largo. Volamos el domingo como si fuera... Y todo el origen de esto fue para que tú reconocieras que Jesús resucitó. Y en los fines de semana largo, que en Dominicana todo lo hacemos largo, cuando es descanso, en lo que menos pensamos muchas veces puede ser en el culto en el que nació estos días de descanso. Pidamos al Señor que aquello de santificarás las fiestas que le dijo al pueblo judío, no caigamos en la misma tentación y la trampa de saltar la regla, aprovecharnos del contenido y de la forma y olvidarnos del contenido y el fondo del asunto. ¿Sabías que? Las tres instituciones de Israel son el Templo de Jerusalén, la Ley y el Sábado. El Templo de Jerusalén era el lugar donde se hacía real la presencia de Yahvé entre su pueblo, pues su gloria habitaba en el Santo de los Santos. El templo era así el símbolo de la elección del pueblo y de su identidad nacional. Ya regresamos.